quiero destacar el enorme gesto, la enorme generosidad del querido profesor Enrique Iglesias. Yo comentaba hace un tiempo que cuando, en la actividad que hicimos en el Paraninfo de la universidad, que me vine de Artigas por un compromiso familiar con mi padre, yo no me quería venir, a los que venimos del interior muchas veces nos cuesta, y me acuerdo que mi padre siempre me puso como ejemplo, a uno de los ejemplos que me puso siempre fue a Enrique Iglesias. Y la verdad, tener el privilegio hoy de compartir una jornada como esta es sin lugar a dudas otro regalo que la vida me da. Así que simplemente quiero contar una anécdota que quizás Enrique se debe acordar, porque hace muchos años me tocó acompañar a dos queridos amigos que la vida también me regaló, que fueron al profesor Bukeli, al padre de Gabriel, que está por ahí, y a Humberto de la Mea, a una actividad en el BIT cuando Enrique lo presidía, y me acuerdo que nos invitó a su oficina y vimos con agrado, con cariño, una especie de galería de cuadros que había allá, y dijo Enrique, dice, esto es algo así, es un lujo que me doy, dice, porque traigo cuadros de pintores de Uruguay, porque estoy seguro que el día que deje de ser presidente del BIT, lo primero que hacen es los barren, entonces yo quiero darme ese lujo. Se lo llevó uno, ahí está. Yo creo que lo pintan en cuerpo y alma. Así que, sin más, Enrique, la idea es compartir una conversación, y por favor a todos los compañeros que nos están siguiendo en esta actividad, siéntanse libres para poder comentar, aportar, tomar nota, y bueno, hagamos en la medida de lo posible un ida y vuelta. Bueno, muchas gracias, querido decano, por esta invitación. Gracias a todos ustedes aquí. Y para mí es un gran honor recordar con todos estos 90 años de existencia de nuestra casa, como decía muy bien el secretario del colegio. Es nuestra casa. Yo todo lo que recibí de formación, básicamente lo recibí aquí. Y por tanto, para mí, y eso me ayudó en la vida profesional, aquí en el sector privado, en el sector público, en el sector internacional, pero la base partieron de aquí, y por supuesto de aquí junto con lo que fue la enseñanza integrada en este país, primaria y secundaria, donde teníamos los valores, y yo aprecio todo ese conjunto porque creo que fue un gran regalo que me hizo la suerte para mí, la providencia, de haber podido aprovechar de estos activos del país para formarme y darme la oportunidad de trabajar en cosas que luego hicieron mi vida. Debo decir que cuando se crea la universidad en el año 1932, yo ya estaba gateando en un pueblo de Asturias. Es decir, que de alguna forma para mí es una joven universidad, como mencionaba muy bien el secretario del colegio. Efectivamente, yo creo que esta es una institución muy especial y que además está demostrando en los hechos los grandes activos que ha ido dejando a lo largo de sus casi 100 años de facultad, pero por supuesto ya en el año, recuerdan un poco los documentos que he visto por ahí, que en el año 1832 Damaso Antonio Larrañaga ya había querido incluir entre las cosas de la Novela República, teníamos 2 años de vida, una cátedra de economía política. Entonces, de alguna forma, de aquella época donde estábamos todavía leyendo a los clásicos, me imagino. Entonces, de alguna forma, esto hace que estos 90 años sean algo importante que podamos recordar y valorar en toda su intensidad. Yo he estado viendo un poco cuáles han sido un poco los impactos por los cuales esta casa se fue formando y los distintos planes de estudio fueron incorporándose para recoger esas realidades. Y yo recuerdo muy bien los momentos importantes que se vivieron tanto en el área económica como en el área administrativa. En el área administrativa, ciertamente,
los últimos 100 años vivieron un poco la gran transformación de la empresa privada y la gran transformación del Estado, que han sido hechos en gran medida con la contribución de nuestras gentes. La transformación de la empresa es un fenómeno espectacular. Yo recuerdo las empresas cuando yo empecé a trabajar, es decir, mi primer trabajo, dicho sea de paso, en mi vida fue asistente del instituto. En el año 1951. Entré siendo todavía estudiante y quiero recordar aquí, antes de continuar en esto, a 3 personas que me acompañaron, que yo acompañé en aquella época, que fueron para mí muy importantes. Luis Faropa, el fundador del instituto, Israel Bonsever, un grandísimo amigo, y Mario Bukeli. Los 4 asistimos un poco al nacimiento de ese instituto, que estaba inspirado obviamente por este gran contador, pero esta gran figura que fue el contador Faropa. Bueno, como yo les decía, la facultad fue incorporando las demandas que provenían de esas 2 grandes áreas. En primer lugar, la transformación de la empresa. Nosotros conocimos las empresas originales, que eran las empresas de servicios. El almacén de mi padre era una empresa, como lo eran también la estancia de Gallinal. Pero en todo ese conjunto, el sistema empresarial fue un poco el que fue alimentando las demandas que fueron dando después en todo el siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX, la creación de la profesión de contador público o tenedor de libros, o administrador, que fue parte de la gran demanda que sacudió esta casa. Y le dio ciertamente demandas crecientes, porque hemos conocido a la empresa que se transforma en empresa industrial, todo el plan de los años 50 de Luis Valle, cuando quiso el famoso plan Paysandú. Fue toda una etapa donde la profesión comenzaba a recibir de afuera demandas de cosas nuevas. Como fue nuevo todo lo que vino después en el campo empresarial, la creación fundamentalmente de las empresas de servicios, que yo voy a referirme un poco más adelante también al tema de los servicios, o la inclusión de las empresas en exportación, o la exportación y además de nuevas áreas, comenzando por el área de la celulosa. Es decir, la transformación de la empresa ha sido a lo largo de los años una gran fuente de demanda, de inspiración y de movilización de la facultad. Los sucesivos planes de estudio de Cano son un poco el reconocimiento de esa gran demanda que venía a través del tiempo por parte de la sociedad en su conjunto. Creo que en la misma forma, y quizás la parte que yo he seguido un poco con más directa involucramiento, fue el plano económico. Aquí hemos conocido etapas muy fuertes en materia económica, no solamente la crisis del año 30, pero hemos vivido ya el principio de la crisis del Estado a principios del 50, cuando la facultad comienza realmente a tener peso en materia económica. Hemos conocido los desequilibrios en materia cambiaria. Debo decir que el Instituto de Economía, que presidía Faropa, fue el autor de la primera reforma cambiaria que se hace en el año 3 de agosto de 1956. Ledo Arroyo Torres, el presidente Luis Valle, Luis Valle Verdes, eran un poco los que estaban en este momento al frente del gobierno. Fue la primera aproximación al tipo de cambio flexible. Nosotros vivimos pegados al 1.5190 y después el 2.10, y ahí se hizo meter el 4.11. Empezó hasta que vino la otra gran demanda, que fue la revolución de que hizo el contador Acine unos años después. Y por supuesto toda la historia, yo creo que la historia política, económica del país se puede hacer en torno al tipo de cambio. El tipo de cambio fue un poco el gran termómetro que venía midiendo un poco las distintas escuelas que iban sacudiéndose en el tiempo. Yo recuerdo, además, en la facultad empezó a abrirse al exterior a través del Instituto de Economía. En Chile, nuestra primera gran apertura hacia afuera fue la apertura hacia Chile, hacia CEPAL, que tuvo un impacto muy grande en la formación de recursos humanos en los años 1960, y dio la casualidad que el pensamiento de CEPAL, hecho por el doctor Prebisch, el famoso economista, realmente una figura ilustre en la historia de América, nace aquí en el hotel, Parque Hotel. En el año de 1950, yo estaba en la facultad, apareció algo así como la CEPAL, la Comisión Económica de las Naciones Unidas, que se reunía aquí. Nosotros no conocíamos nada de todo esto.
Yo recuerdo haber entrado al Parque Hotel porque estaba abierto, se podía, en esa época no había problema. Y veo una gran reunión y me acuerdo de la reunión, no tenía idea de lo que era, lo que sí supe pasando los años, que ahí estaba Mann de France, que era ministro de Francia, aprobando el primer documento que se hizo en América Latina sobre la industrialización, presidida por Previs y con un informe de él, se hizo aquí, en el Hotel Parque Hotel, en el año 1962. Dicho sea esto de paso, 61, dicho de paso, Faropa tomó ese tema y el pensamiento de CEPAL invade la facultad. Es el pensamiento que deja detrás un poco las teorías clásicas liberales para pasar a la economía programada, que era una forma de introducción de la planificación. Todo eso fue surgiendo a partir de aquellas etapas que fueron viviéndose en el... Vinieron muchas otras después, posteriormente, que fueron siguiendo aquellas etapas, grandes crisis, que también tuvieron grandes contribuciones. De esta institución surgieron algunas cosas que me tocó participar activamente. Una fue la creación de la CIDE, en la que CIDE es la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico. En el año 1961, el presidente Kennedy lanza la idea de la Alianza para el Progreso, que se lanza en Punta del Este, el 1 de agosto de 1961. El contador Assini, que estaba en la facultad, yo era ayudante en la facultad, me dice por qué no se integra a la delegación, y participé. Ahí vi lo que pasaba. Bueno, pasó simplemente que ahí se creó la primera idea, la primera semilla, que fue tener un plan de desarrollo para poder pedir plata afuera, en la época donde no había. Entonces, de alguna forma, en el año 61 se crea en Punta del Este la institución llamada Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, que decía una cosa muy simple: si quieren plata, hagan programas y planes. Por supuesto, Assini y el gobierno lo tomaron y me llamaron para la dirección y la creación de la CIDE. La CIDE fue un producto, por supuesto, de cientos de personas que trabajaron, de los cuales una gran mayoría eran gente de esta casa, vinculados yo fui a dirigir esto, decano, con autorización del Consejo, en comisión al Ministerio de Economía. De las pocas, debe haber pocas ocasiones de esto, prestarle al gobierno un profesor, pero en fin, así fue. Pero junto con eso entró toda una generación que fue generando este envolvimiento de la facultad en los grandes momentos. El 56 le decía Faropa con la tasa de cambio, después el 59 Assini, vine después, y así de alguna forma. Es curioso cómo en materia económica la facultad se fue incorporando, y la profesión de economista o de contador economista, como te le quieran llamar, comenzó a tener una presencia pública muy importante. De la CIDE salieron cosas donde la profesión jugó un papel fundamental. La creación del Banco Central se creó porque se aprobó el proyecto la iniciativa de CIDE, se aprobó en una reforma constitucional, se metió en la Constitución y dice: créase el Banco Central del Uruguay. Y salió en el año 1965 la creación del Banco Central, que fue eso. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el presupuesto por programa. En todas esas cosas esta casa tuvo que ver. El grueso de los distintos técnicos que trabajaban eran gente que venían en ese sentido. De manera tal que en la historia económica, para bien y para mal, pero siempre estuvimos presentes. Y salieron de aquí, por supuesto, las ideas intervencionistas y también las ideas liberales, es decir, que es lo que debe ser la casa, es abrir a todas las iniciativas y a todas las posibilidades de pensamiento. Así se hizo. En el área de la empresa privada también hubo una enorme transformación. Yo mencionaba un poco al principio la creación. Nosotros conocimos a la empresa, decía, pequeña empresa, la empresa agrícola, algunas empresas industriales, pero la gran expansión empresarial que hace el país cuando vienen todas las industrias de exportación vinculadas al comercio exterior, o las actividades en materia de servicios, donde la tarea y las posibilidades que tiene esta casa son todavía muy grandes. Bueno, todo eso fue parte de este involucramiento que tuvo esta casa con la vida. Yo recordaría un hecho muy importante. En el año 2002, ya en el nuevo siglo, tuvimos, como recordarán los aquí presentes, una crisis muy importante que fue sobre todo inducida por la crisis en Argentina.
en donde la Argentina tuvo el famoso corralito, se habrán acordado ustedes, de triste memoria. En Uruguay, un grupo de contadores fue el que realmente negoció en el exterior e hizo posible que aquella tragedia que se vivió en la economía argentina no se viviera aquí. También salió de esta casa. Entonces lo que estoy diciendo es que estas son momentos de la vida del país donde la generación de gente formada aquí, y muchos también formados en el exterior, que se especializaban en el exterior, tuvieron oportunidad, pero eso fue generando un poco que la profesión del economista como tal sea una profesión realmente novedosa en la historia de la universidad, pero con una fuerte presente en la vida nacional, y eso es lo que quería yo recordar. Es interesante, ustedes recordamos, estamos hablando de los 90 años, le preguntaba aquí al amigo Bukele hijo, qué significaba esta casa en este momento, y yo recuerdo cuando yo estudiaba, como digo, ya en el año 49, por supuesto, en aquella época ingresarían por año menos de 1000 personas. Hoy ingresaron el año pasado menos de 500 personas, empezaron el año pasado 4000 personas, 4400. Y la facultad en general, la universidad, la facultad tenía en aquel momento, como alumnos, les digo, alrededor de 1000 alumnos, ingresaban 400, hoy tiene 25.000, para ser la facultad más grande del sistema uruguayo y de América Latina. Es decir, pero todo eso se pudo generar porque se fue involucrando la profesión en la dinámica de la economía, en la dinámica de la empresa, con todas las implicaciones que eso tiene, porque fueron formándose especialidades y una gran vocación por salir al exterior. Yo debo decir que la idea de formar gente afuera empezó a surgir desde muy temprano, pero había que tener recursos para hacerlo, empezaron a aparecer, y aquí hubo una figura importante que hay que recordar, que fue el presidente del Banco Central, José Gil Díaz, que en un periodo difícil, el periodo de régimen autoritario en el país, sin embargo empezó a mandar funcionarios del Banco Central a formarse en el exterior, a reforzar su formación en el exterior. Iniciativa que nunca habíamos tenido. Hoy en día se suele hacer con un poco más de casos, pero en aquel momento fue toda una innovación, ir a formarse al exterior, que era una manera de involucrar a los estudiantes y darles la oportunidad de viajar, y eso ha sido en este momento uno de los elementos que suele complementar un poco lo que pasa en esta casa, como complementa también la existencia en este momento de otras instituciones de calidad que están aportando a la investigación y a la formación universitaria gente que siguen nuestras profesiones. Yo quería decir esas dos grandes fuerzas que movieron un poco la transformación de esta casa desde el punto de vista de la relación con el Estado y toda la profundización, y al mismo tiempo la relación con la dinámica de la empresa. Dos actividades por lo demás complicadas, porque todo el mundo habla de economía y todo el mundo habla también de organización. Es una profesión que está dialogando con... yo cuando con el médico no le pregunto al médico, el médico me pregunta a mí, y puede ser como el ingeniero y me hace... Pero nuestras profesiones tenemos que decir que tienen un grado de interlocución con la sociedad como ninguna otra, ¿o no? Entonces, ser profesional en esas condiciones no deja de ser un tema importante a destacar. Ahora, yo quisiera dejar con ustedes, ahora había hecho un largo texto, pero no los voy a torturar, quiero dejarles cinco puntos chicos como conclusiones de ese periodo de esta casa que, como digo, para mí es mi casa y sigue siendo un poco eso, y espero que lo siga siendo por algunos años más, no sé si son muchos, pero ahorita va. Bueno, lo primero de todo que quería es que yo creo que es muy importante, decano, lo que se está haciendo en el área de investigación. Decía muy bien recién el amigo secretario del colegio una cosa de que estamos en un mundo de cambio muy serio. Yo personalmente, yo me he hablado con los empresarios, yo creo que estamos entrando en un periodo muy complicado en la humanidad, mucho más complicado que lo que uno puede imaginar, porque estamos al inicio. Es decir, nosotros somos hijos de estos 75 años que partieron del año 45, cuando termina la guerra, hasta ahora, los más, yo creo, lo digo con toda sinceridad, los más brillantes
de la historia de la humanidad. Se dice rápido, pero yo creo que ha sido un poco así, porque de alguna forma lo podemos mostrar en cifras. Nosotros en el año 1900, de la época, el inicio de la era cristiana hasta el año 1945, la esperanza de vida aumentó 15 años, de 25, del año 45 hasta acá aumentó más de 15 años, es decir, hicimos en 70 años tanto más que lo que hizo la humanidad en 2000, para empezar. Pero muchas otras cosas fueron ocurriendo en torno a esta etapa brillante. La población se multiplicó por 3 en el mundo, pero la producción por 10. Cuando termina la guerra había 40% de pobres, hoy hay 10%, como hay mucha más gente, son un montón, y eso que tendrá que de alguna forma resolver. Entonces, de alguna manera, en ese momento hubo, eso fueron 75 años realmente de paz atómica. En lo demás se mantuvo algo que nos acompaña a lo largo de la historia, desgraciadamente, que son los conflictos de razas, de religiones y de nacionalismos. Esos nunca se borraron, no se borraron en esta etapa, y yo me temo que van a continuar en el futuro. Estamos en un momento de cambio importante, y yo creo que eso está vigente en muchos aspectos de la vida, como lo estamos viendo, pero creo que va a ser mucho más acentuado, porque esa Pax Americana, como se le ha dado a llamar, fue así porque había una gran potencia en lo económico, en lo social, en lo investigativo, en fin, que era el primero en Estados Unidos. Ahora esto va a haber que compartirlo con otra gran potencia, que es China. Y todo ese futuro que se nos viene encima está comprometido en primer lugar por la forma como estas dos grandes potencias van a administrar ese futuro en el mundo como líderes. Lo van a hacer con colaboración, lo van a hacer con competencia, lo van a hacer con enfrentamiento. Entonces ahí hay una área que me da la impresión que este periodo de inestabilidad va a durar, no va a ser una cosa muy simple, va a ser algo que va a durar en el tiempo a causa precisamente de esta coyuntura internacional. Bueno, yo creo que en este contexto en que estamos viendo, en ese periodo se hicieron las enormes transformaciones de las que estamos viviendo. Uno es el impacto imparable de la tecnología, imparable e imprevisible. No sabemos a dónde vamos a dar en esta materia, y es un hecho muy, muy importante y muy poderoso. Tenemos los hechos imparables que nos vienen de las relaciones internacionales. En el año 2021, 1.600 millones de personas atravesaron la frontera. 20% de la humanidad viajó, algo podía haber ido del frente, pero viajaron. Es decir, eso muestra un poco cómo la sociedad se fue transformando para dar lugar a este mundo que viene, pero que tuvo esos 75 años de una enorme importancia. Este periodo se ha terminado e empieza una nueva etapa confusa, peligrosamente confusa, porque va a depender de los grandes equilibrios políticos, económicos y militares entre las grandes potencias. No me da que van a ser un poco los dos grandes actores dominantes en el mundo. Digo esto porque importa ubicarse un poco en todas estas estrategias, pensando que es difícil anticipar, prever, es muy difícil, porque estamos dependiendo de factores que escapan un poco a nuestro control, y yo me temo que esto va a durar un tiempo. Entonces, yo diría como algunas reflexiones que quería hacer sobre el final de mis palabras. La primera reflexión es un poco, decano, profundizar las áreas de investigación. Todo lo que se puede hacer para convivir con ese mundo en cambio es conocerlo. Y para nuestros muchachos es muy importante acercarlos al conocimiento de los cambios que se están produciendo. Es muy importante examinar qué va a pasar con la tecnología. Es muy importante pensar con lo que va a pensar el comercio, que es tan importante para nuestra profesión el tema comercial. Pero fíjense, por ejemplo, lo que está apareciendo. Nosotros hemos luchado como país por la apertura del Mundial del Comercio, y en Punta del Este, allá se aprobó la famosa Ronda Uruguay en el año 86, que dio lugar a la creación de la Organización Mundial de Comercio. Todo ese edificio de un comercio libre por el cual hemos peleado y seguimos peleando para que nos dejen entrar, todo ese edificio comienza a tener nubes. Y comienza a tener nubes porque comienzan a aparecer tendencias
tipo proteccionista. Ahora se crea el nearshoring para la inversión, o el friendly shoring, es decir, que tú vas a invertir a un país amigo o a un país cercano, pero nosotros creíamos que íbamos a invertir en cualquier lado, decíamos los mejores, podíamos decir, ese principio que nació aquí, nació en el GATT, pero geográficamente se apuró en Punta del Este, está en peligro. Y es bueno que estas cosas las tengamos en cuenta, porque de alguna forma vamos a tener un escenario cambiante. Yo por eso soy tan partidario, dicho sea de paso, de la integración regional, y hoy decía, y del barrio. A veces hay estas cosas que suelen decirse con respecto a ese tema del Mercosur. Sí, pero señores, para nosotros no estamos con frontera con el Amazonas o fronteras con el sur de Argentina, con la Patagonia. Tenemos un arco de provincias y de regiones que son 100 millones de personas. Muy importante eso. Entonces, de momento en que el mundo comienza a tener nubes y comienzan a aparecer ciertos principios que podrían ser vulnerados, privilegiar el barrio es importante. Bueno, todos esos temas forman parte de lo que diría las bases para poder seguir adelante en preparando gente, pero donde el tema de la investigación yo creo que juega un papel muy importante. Hoy, en estos temas de cambio, a mí me da la impresión que quizá esa sea una de las primeras conclusiones que quería dejar con ustedes. Yo decía, ocurre mucho con la transformación de las empresas. Las empresas en la época que yo empecé, hoy es una cosa completamente distinta. La función del profesional está muy bien que aquí tengan ahora estas 4 disciplinas que están atacando los problemas por distintos ángulos, el lado estadístico, por el lado de la administración, porque todo ese complejo se va a ir cambiando y cada profesional va a tener que ir adaptándose a partir de premisas y de puntos nuevos que aparecen en el escenario que no podemos prever anticipadamente. Hay que investigar. Yo le diría, todo lo que pueda hacer para manejar esto es que es algo positivo. Yo creo que la participación, por ejemplo, del país en la sociedad del conocimiento es una prioridad absoluta. A este objetivo debe atender la investigación, aprender a movernos en las oportunidades y riesgos de esta sociedad, que no es solo un deseo para la gestión de las políticas económicas, sino una condición necesaria. Para identificar y atender estas demandas es fundamental contar con un vigoroso instituto de investigación. Yo celebro mucho y veo que el Instituto de Economía y el Instituto de Administración han estado presentes y que esto me parece de gran importancia. Primera reflexión. La segunda reflexión es asumir con gran responsabilidad la función de transmisión de valores. Hay que partir del reconocimiento de que cuanto más se profundiza en los avances del conocimiento científico y tecnológico, más se interpela a la necesidad de la ética y la cultura. Basta observar los profundos debates que se abren acerca de los límites éticos de la biología y de la ingeniería genética o de la medicina. En estos campos, vinculaciones dinámicas entre generación de conocimiento y prevalencia de los valores para mí es fundamental. No existe ni ser respetables una economía o una empresa en el vacío de valores. Yo recuerdo en la facultad, existe todavía la cátedra de la ética profesional, muy bien. Así lo entendió el fundador de la economía moderna, Adam Smith, que antes de enseñar economía era profesor de moral. Así los entendieron en forma gigante los estudiantes de la Universidad de Harvard, por ejemplo, cuando en el año 2008 pidieron y conocieron las violaciones éticas de las grandes empresas financieras en Estados Unidos y aprobaron un código ético para la profesión. Yo creo que de todas maneras, en una forma, pienso que en el área empresarial el país tiene en los servicios además una formidable potencialidad. Todo eso hay que mirarlo en este ángulo que importa, porque fundamentalmente respondemos no solo a los principios éticos de esta casa, de nuestra casa, sino los que tuvimos en la escuela,
es decir, recoger toda esa formación ética. Yo creo que tiene un papel muy importante. Las lecciones de experiencias actuales nos permiten afinar que ese desafío, que no es solo de la facultad, sino de todo el sistema educativo, está en el destino de desarrollo económico y social y político del país. Es el primer principio. El tercer principio es la conciliación entre la realidad económica y la realidad social. Este es un tema muy delicado. Yo voy a leer la página porque la escribí pensando con mucho cuidado lo que iba a decir. Todos aprendimos en las aulas los grandes principios de la racionalidad económica o los grandes fundamentos de los paradigmas económicos y sociales que fueron aplicados en nuestros países americanos en la última década. Paradigmas de todos los signos en este gran laboratorio que ha sido la América Latina. Pero sabemos que el mapa no es el territorio. Algunas veces nos enamoramos de los modelos macroeconómicos, muy respetables por cierto, y que contribuyen al conocimiento de la racionalidad económica, pero son modelos, no son realidades mismas. La realidad nos ha demostrado obstinadamente en múltiples ocasiones la profunda confrontación entre la racionalidad económica y la realidad social. Y así hemos apreciado cómo los logros económicos a que nos pueden conducir aquellas racionalidades resultan insuficientes para enfrentar objetivos tan dramáticos como la reducción de la pobreza o el estrechamiento de las brechas entre ricos y pobres, la inclusión de grandes minorías o la calidad misma del medio ambiente. Pero también he conocido de cerca ilusiones de aquellos grandes paradigmas de la transformación social que, inspirados por las mejores intenciones de mejoramiento de la condición de vida de las grandes mayorías, entraron en colisión con las realidades económicas, con la reacción de los agentes económicos o con las limitaciones que nos imponen las relaciones internacionales. Y sigo diciendo, en la primera experiencia tuvimos economía sin sociedad, en la segunda tuvimos sociedad sin economía. Creo convencidamente que la racionalidad económica solo puede lograrse si se asienta en un profundo conocimiento de las realidades sociales, políticas e institucionales, y si se acompañan de valores fundamentales como la aplicación de dicha racionalidad. Por eso, donde se dirija la facultad debe hacerlo sin separarse del contacto con la realidad, evitando una escuela de doctrinas. La racionalidad económica a la que puede conducirnos la mano inestable del mercado solo puede ser aceptable éticamente si es acompañada por la mano claramente visible de la justicia y de la solidaridad dentro de cada sociedad y entre pueblos y naciones. Sin la solidaridad y los principios éticos que acompañan la realidad económica que aprendimos en los claustros, deja de tener su legitimidad social. Es un proyecto incompleto. No puede haber un orden duradero si no se produce un enunciado de valores capaces de darle sentido a este orden. Este es el punto central de este tercer elemento. El cuarto punto que quiero señalar es un poco el problema de los nuevos temas que aparecen y que aterrizan en la profesión. Estoy pensando sobre todo en los problemas ambientales. Cuando nosotros pensamos, fíjese, que la humanidad solo toma conocimiento de que el clima se degrada y que eso puede causar problemas para la subsistencia del hombre en la Tierra, en el año 1969. En ese año apareció un documento hecho por el Club de Roma, que sigue existiendo, un club de investigadores, de gente de buena voluntad, que se llamaba El agotamiento de los recursos naturales, que provocó un escándalo de primera fila en el mundo entero, porque el peligro de que se acababan los recursos naturales, comenzando por el petróleo, que se fue de 8 a 40. Y en ese momento el secretario de Naciones Unidas creó
una comisión para ocuparse del tema ambiental. Primera vez que la humanidad se sienta a discutir el tema sanitario. Muy complicado. Yo trabajé 2 años en todo eso porque tengo un recuerdo muy grato, una gran experiencia vital que terminó en la conferencia de Estocolmo del año 1972, que por primera vez dijo el medio ambiente es un tema de que hay que ocuparse, y de ahí salió después todo el tema del clima, lo que tenemos ahora. Ese tema yo creo que debe estar presente, yo en modo de ver desde primaria. Yo creo que el tema del medio ambiente no es una cosa que deba discutirse solo por las élites técnicas, debe ser discutido por la gente y por el niño, que debe empezar por reconocer que proteger la naturaleza es proteger la sobrevivencia del hombre en el planeta. Ese es un primer tema que me parece que había que se llevar de forma especial. Yo creo que otros temas importantes que tienen que ver con todo esto son, aparte de este tema, el de las energías. Otro de los temas que como vi también en esta materia, solo en el año 1982 se hizo la conferencia de energía en Nairobi, me contó vos el secretario general, fue de las 14 nuevas fuentes de energía. Es decir, todos estos temas nuevos que son un poco ajenos a la currícula normal de una facultad que se dedica a los temas de administración y de economía, no, forman parte esencial, y yo creo que vamos a tener que de alguna forma pensar en que estos temas formen parte de la currícula y sean realmente capítulos fundamentales para defender un poco cosas que nos preocupan a todos. Por último, yo diría, el quinto tema es el problema de la gran transformación de los sistemas financieros internacionales. Es decir, nosotros estamos viviendo un sistema financiero que nació en Bretton Woods en el año 42, antes de terminar la guerra, 44, antes de terminar la guerra, que formó un sistema financiero hecho una moneda aceptada universalmente, con relación con el oro, que fue abandonado después. Bueno, todo ese sistema financiero que es tan importante va a empezar a ser revisado. Ya tiene hoy complejidades difíciles de seguir. Estamos discutiendo en este momento la inflación, estamos discutiendo cómo se proyecta eso a las sociedades y nos llega a nosotros, cómo afectan los precios. Es decir, hay toda una temática financiera muy complicada, con muchos agentes, con muchos intereses abiertos y peligrosamente ocultos. Bueno, toda esa temática yo creo que es un quinto punto que yo diría que sería importante, Gano, que a través de los institutos se tenga conocimiento, sobre todo el mantener informado la enorme variedad de cosas que están ocurriendo en el mundo y que de alguna forma nos van a afectar más tarde o más temprano. Estos 5 puntos son 5 reflexiones pensando hacia el futuro que me permití un poco dejar en consideración, porque creo que lo siento así por experiencia personal, que son las cosas que más deberían de alguna manera ser tenidas en cuenta para el futuro que vendrá. Y termino diciendo pues que esta casa ha hecho grandes contribuciones en materias tan importantes para la sociedad, pero al mismo tiempo tan importantes para la gente, porque de alguna forma el tema de mantener el objetivo económico y el objetivo social fuertemente unidos, porque son parte de lo mismo, es importante. La creación de la Facultad de Ciencias Sociales es muy importante, haber creado una facultad. Es decir, nuestra universidad se fue actualizando en estos temas para acercarse a los reales problemas de la sociedad, y eso hay que defenderlo y enriquecerlo permanentemente. Yo estoy muy contento de ver que el Instituto de Economía, que fue mi alma mater, como esta facultad, ha sido un instituto muy poderoso en esta casa. Yo les digo, sigan por esa vía, el mundo que viene está muy complicado, nuestro país es un modelito y por hoy en muchos aspectos de la vida política, incluso económica, somos un punto de referencia que hay que preservar, y como digo anteriormente, no nos olvidemos del barrio, que es muy importante para seguir viviendo. Bueno, yo no sé si estaré en el centenario, pero en todo caso me invitarán a esa cosa. Muchas gracias. ¿Qué agregar después de...? Me habían pedido que moderara, la verdad. A ver, no, alguna reflexión en voz alta y por lo tanto con cierto grado de falta de respeto.
a la figura de Enrique. No, a ver, como no quiero faltar al respeto, quiero coincidir con estos desafíos que nos plantea, digo, y de alguna manera sentir que la Universidad de la República, en particular nuestra facultad, considero que está a la altura de los desafíos, porque mientras pasaba revista a estos 5 grandes puntos que nos estaba planteando, podía señalar que estamos trabajando en la búsqueda no de respuesta, porque estos temas nunca tienen una respuesta única, nunca tienen un modelo que aplicar, como bien decía Enrique, pero sí en la búsqueda de generar conocimiento, digamos, de aportar a la discusión de esos grandes temas que hoy por hoy están en la agenda de la formación que estamos ofreciendo en nuestra casa de estudios. Podemos señalar con satisfacción que todos ellos, dentro de nuestras posibilidades y de acuerdo con nuestras capacidades, estamos trabajando. Y eso creo que es un motivo de particular satisfacción. Hoy tengo una colega con la cual compartimos un curso con la generación de ingreso en administración y estábamos hablando justamente de temas estratégicos y de desafíos que se le plantean al mundo de las empresas, y notábamos con una enorme satisfacción que a nivel de estudiantes de los cursos de ingreso uno encuentra eco en estos temas y que encuentra, digamos, siempre, a veces nos dicen: disculpe que le haga esta pregunta, pero yo digo, no tengo que disculpar nada, es el tipo de preguntas que necesitamos porque nos desafían a buscar respuestas para las cuales muchas veces no tenemos una respuesta clara. Y siempre les digo a los alumnos: háganos estas preguntas porque nos ayudan a centrar los temas en los desafíos que ustedes identifican. ¿Qué sentido tiene que vengamos nosotros a reproducir o a contar historias escritas por otros que, si no tienen sentido para los estudiantes, es claro que estamos perdiendo el tiempo? Entonces, como bien se llama Enrique, nuestro Instituto de Economía creo que es un ejemplo en términos de respuestas a los temas que hoy son objeto de debate. Nuestro Instituto de Economía ha podido podemos señalar con satisfacción que ha contribuido y contribuye significativamente en términos de generación de políticas públicas. No es un tema menor. Liderando muchos de esos temas que se plantean. Nuestro Instituto de Estadística, con sus jóvenes 80 años, también ha sido un claro promotor de conocimiento en esas áreas. Y en nuestros institutos incipientes de administración y de contabilidad y tributaria estamos tratando con avances interesantes, de generar también respuestas a este tipo de demandas, con diferencias, pero también creo en la buena senda. Los temas éticos, sin dudas, formación en valores, son temas que, como bien decía Enrique, atraviesan a la sociedad en su conjunto, que nosotros, en la medida de lo posible, también tratamos de contribuir. Siempre decimos que todos, a través de nuestras acciones, contribuimos mucho más que lo que podemos declarar que debemos hacer, y por eso tratamos siempre de promover ese tipo de comportamientos en todos los ámbitos en los cuales participamos. Así que tengo creo la satisfacción de poder señalar que estamos dando respuestas a la altura de lo que la sociedad exige. En particular, quiero destacar que a partir del año 2020, en este mundo tan acelerado, tan complejo, tan desafiante, nuestra facultad, el principal servicio universitario, como bien decía Enrique, tenemos 25.000 estudiantes activos, ingresan por año más de 4.000, con presencia en todas las regionales en las cuales la Universidad de la República está presente, pero no una presencia residual, sino muchas veces abriendo espacios en el interior. Esto es parte del proceso de necesaria descentralización como componente fundamental de la democratización en el acceso a la enseñanza universitaria. Claro, todo el efecto que genera en términos de generación de riqueza, de calidad de vida, impacto a nivel personal, muy válido, pero fundamentalmente a nivel de las familias. El 54% de los estudiantes que ingresan a la Universidad de la República es la primera
generación de su familia que llega a la enseñanza universitaria, un componente de cambio social indudable. Y por lo tanto, los ejemplos que siempre encontramos van en la buena senda. Nuestra facultad, en particular en la tormenta perfecta que vivimos a partir del año 2020, puede señalar con satisfacción, con profunda satisfacción, que en un contexto absolutamente inesperado pudo desarrollar todas sus actividades. Cuando digo todas, es todas, con las necesarias adaptaciones, sin lugar a dudas, pero pudimos desarrollar todas las actividades de enseñanza. Cambiamos reglamentos de unidades curriculares sobre la marcha. Nunca nadie nos cuestionó si lo que estábamos haciendo estaba dentro de las reglamentaciones que estaban vigentes. ¿Por qué? Porque estábamos todos convencidos que lo teníamos que hacer, porque era la forma de cumplir con la finalidad última. Desarrollamos enseñanza de grado, de posgrado, educación permanente. En ese contexto tan extraordinario nos adaptamos y me animo a decir, y generamos conocimiento. Aprendimos enormemente en ese proceso. Y hoy estamos mucho mejor preparados que lo que estábamos hasta el año 2020. Cumplimos con nuestras actividades de investigación adaptadas a las condiciones, a las características de lo que estábamos haciendo, a las posibilidades que teníamos, trabajando a distancia muchas veces, y enseguida aparecían las preguntas que decían, ¿cómo vamos a hacer con el control de existencia? Digo, a ver, cuando tenemos que preservar la vida, cuando tenemos que cuidar la salud, que nadie se preocupe por controlar la existencia de nada. Lo que tenemos que hacer es, la gente está dejando lo mejor que tiene, ubicando un rinconcito en su casa, un sillón cómodo, para poder seguir trabajando. No nos podemos cuestionar sobre cuánto tiempo le está dedicando ni qué es lo que está haciendo. Por favor, confianza, confianza, confianza. Y además en ese contexto que, claro que desde el punto de vista social y económico plantea enormes desafíos, siempre digo que los efectos de tipo económico comparativamente se solucionan fácil. Los efectos de tipo social que genera un fenómeno como el que vivimos a partir del año 2020, que muchos de ellos tienen una raíz económica indudable, son de solución mucho más compleja. Y ahí también las actividades que desarrollamos de extensión, que desarrollamos vinculadas en relación con el medio para atender ese tipo de situaciones emergentes, creo que son un ejemplo de que nuestra Universidad de la República ha podido liderar de alguna manera las respuestas a este contexto tan complejo que vivimos. Estamos trabajando, tenemos unidades curriculares que trabajan sobre criptomonedas, para ver justamente los temas que estaban planteados al final en términos de desafíos económicos. Blockchain, Big Data, esos temas los estamos trabajando. Reporte de sostenibilidad, son temas que están hoy en nuestra agenda y para los cuales estamos dando respuestas. Posiblemente las respuestas no sean del todo puras desde un plano teórico, pero estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo justamente con aquellos actores que están en la frontera del conocimiento, y por lo tanto me queda la enorme satisfacción de poder sentir que lo que hacemos tiene sentido. Y yo creo que en la vida, cuando uno encuentra que lo que hace tiene sentido, tiene que sentirse claramente afortunado. No sé si alguno de los presentes quiere hacer algún comentario, algún aporte, alguna consulta. Enrique. Es un privilegio, ¿eh? No, simplemente soy contadora de generación media, estoy en los 40 y pico, y estoy en ese clic, ese cambio de me formé en la etapa de que empezaban las nuevas tecnologías, en la influencia del Big Data y de la necesidad de conjugar algo más que el rol inicial de contador en el que uno se formó, y tener, antes de eso, recalcar, porque me llama muchísimo la atención siempre, porque estamos muy acostumbrados como uruguayos a tener estas charlas mano a mano con alguien como el contador Enrique Iglesias, y es un mano a mano, y la verdad nosotros no nos damos cuenta de esto, porque no es en el mundo no es común. Entonces celebrarlo y agradecerlo. Y simplemente pedir alguna reflexión de cómo estamos en eso, de cómo posicionarnos, los que estamos en la etapa que estemos,
en la etapa profesional de cómo transformar, porque uno se siente que tiene que transformarse, que no es más un contador, que es una profesión muy amplia, pero implica incorporar rápidamente desde Big Data hasta criptomonedas, hasta blockchain y hasta sistematización de información, y seguir siendo contador y seguir tomando decisiones con todo esto. ¿Cómo estamos posicionados en Uruguay y cómo, en referencia a la experiencia en el caso del contador Iglesias, y hacia dónde va esto? No sé si me explico más o menos, porque para mí es un desafío diario. Sí, yo creo que, no sé si realmente le voy a contestar, si le entiendo bien la pregunta, si usted, su preocupación es cómo se hace para un profesional para hacer frente a los cambios una vez que están graduados y tienen que vivir con ellos. ¿Esa es su idea? Mire, es una buena pregunta esa. Yo creo que, claro, cuando uno es abogado y tiene un código que tiene desde que nace hasta que se muere, es el mismo código, claro, la referencia es mucho más fácil. Nosotros no tenemos un código en esta materia, ni en la administración de empresas, ni en la economía. Tenemos que convivir con una realidad que cambia, en donde todo el mundo opina, además. Es el otro problema. Porque todo el mundo, no, mire que yo, y saben, no es que opinen por saber, opinan a veces más que nosotros, porque entonces, es una carrera muy vital, porque está insertada en la vida diaria de los problemas, o del Estado, o de la empresa, o de la comunidad internacional. Entonces, yo creo que en ese sentido hay una cierta labor el profesional se va especializando en ciertas cosas a lo largo de su vida. Yo creo que su problema es una actualización permanente. Van a tener que tener una forma de estar permanentemente informado, leyendo, informándose, asistiendo a cursos de... Yo creo que, por ejemplo, en Europa hay ciertos cursos que refrescan un poco el conocimiento. Para nuestra profesión, en cualquiera de sus ramas, en cualquiera de las 4 ramas, pues yo creo que es muy importante la actualización. Y eso se hace simplemente leyendo, conversando con colegas, haciendo este tipo de encuentros para poder, de lo contrario, es muy difícil no quedar fuera de la onda. Los problemas están cambiando todos los días. Eso sería un poco después. Actualizarse en... Claro, claro. Por empezar, muchas gracias, es un placer escucharlo. Yo he tenido el privilegio de escucharlo varias veces y siempre me encantan sus palabras, nos hace pensar a todos. Pero bueno, yendo un poco a lo último que decía el decano en cuanto a sus desafíos y un poco con lo que acaba de decir la colega, a veces laudelar por cómo somos, por la falta de recursos, no visibilizamos mucho las cosas que hacemos, ¿no? En el tema de tecnología hemos avanzado muchísimo, no solo en blockchain, sino también también se habló de analítica de datos, Big Data, también tenemos robotización de procesos contables, que eso ha transformado y viene una transformación grande a través de la robotización de procesos. También en la parte de sostenibilidad, no solo lo tenemos en grado, sino que tenemos la certificación en reportes de sostenibilidad. Y a nivel de país tenemos el Observatorio de Reportes de Sostenibilidad, que es la base de datos más grande que tiene el país de reporte. Entonces, son cosas que a veces no se saben, ¿no? Y a veces estas instancias vale la pena comentarlas, porque hasta en nuestra propia casa de estudio a veces no sabemos unos lo que hacen los otros. Y bueno, y agradecerle una vez más. Me parece importante que eso se haga como una práctica corriente, es lo mejor que le puede pasar al país. Contador Iglesias, un gusto asistir a su charla. Me interesaba consultarle como expresidente del Banco Central si ve factible que los bancos centrales o la Reserva Federal en algún momento adopte alguna criptomoneda o le parece que van a seguir con la moneda fiat. Es difícil contestar la pregunta, yo no sé qué contestarle sinceramente, porque creo que en el fondo me da la impresión, si usted me dice que va a pasar dentro de 20 años, yo no sé si el sistema actual financiero internacional se va a mantener. ¿Qué va a hacer China con ese sistema?
va a entrar en competencia con su moneda, va a aceptar el dólar, no va a aceptar ni una ni otro, una nueva unidad. Keynes hablaba del famoso pueblo, Keynes tenía visión, el inglés sabía que se venía encima el poder americano y quería preservar el poder, y por eso quería crear el Bancor como una unidad independiente. ¿Puede ser que pase eso? Yo que sé, yo creo que sí, me da la impresión. Para mí la gran incógnita a esta altura de la vida es cómo se van a orientar estas dos grandes potencias en el mundo que viene, donde ellos tienen la superioridad económica, militar, pero con ideas completamente diferentes en la partida. Claro. Entonces, ahí estamos. Entonces, ¿qué van a hapero con el sistema financiero? No lo sé. La gente de Bretton Woods es inteligente. Yo en su momento leí muy de ser White, por ejemplo, era un tipo muy capaz, pero defendió el interés de la potencia dominante, que era llegaban los estados, tenían todo. ¿Eso va a durar? Pues no lo sé. No sé si realmente eso que decía Ricardo, que están trabajando en criptomonedas, que para mí es una incógnita toda esa historia, no entiendo más, es muy complicado. Entonces, todo eso yo imagino que de alguna forma podrá dar lugar a alguna otra cosa, y es muy posible que el mundo tenga que buscar algún sistema distinto. Pues ahora todo el mundo, el dólar es la moneda, pero el euro quiso hizo bastante avance. Bueno, no sé, la verdad que yo dejaría la puerta abierta porque es muy difícil, pero yo creo que esto no tiene por qué durar 1000 años. Por último, este sistema tiene desde el año 44, 45, tampoco es que en esto de la humanidad, ¿qué es eso? Y cómo el oro se mantiene, ¿verdad? A pesar de todo. A pesar de todo. Muchas gracias. Gracias a Dios. Muchas gracias, Enrique Iglesias. El quique para nosotros, el quique. Yo en el 63 era secretario de Finanzas de la FEU. Y te fui a pedir una garantía para alquilar un local para la FEU. Tú eras el gerente del banco, no me acuerdo en aquel momento, un banco español era. No era el territorial. Español territorial. Banco territorial era. Sí, perfecto. Y cuando fui a pedir la garantía, tú me dijiste una cosa: no alquiles barato, yo te voy a dar la garantía, alquila bien, no te preocupes por lo barato, sino que realmente cumpla las funciones para lo que ustedes quieren alquilar. Después fundamos el Banco Central en el 67, junto con Bukele, ustedes como directores y yo como funcionario. La pregunta tiene que ver con los límites de la ética y el crecimiento económico. Creo que es un aporte muy importante en esos 5 puntos que tú dijiste, porque ese también es uno de los grandes desafíos. Hay un presunto paradigma que la eficiencia de un sistema se mide por su crecimiento económico. Y tú dijiste, no es solo el crecimiento económico. Si no hay justicia social, el crecimiento económico, porque también está el aspecto ambiental, lo social y lo ambiental. Y creo que eso es uno de los grandes dilemas del siglo que estamos iniciando, que estamos desarrollando. Y realmente entramos en una etapa de incertidumbres de la historia, una etapa de incertidumbre. Tú dijiste, logramos una paz atómica del 45 hasta la fecha. Cuídenla. Ojo, porque hay cosas que hay algunos que creen que pueden solucionar los problemas y después vienen las consecuencias. Por eso, ese aspecto de unir la economía a la cultura y a la ética es un factor clave para este siglo que nosotros estamos desarrollando. Era eso lo que quería decir y preguntar. Sí, me parece totalmente en línea con lo que estás diciendo. El tema de la ética, además, está todo este fenómeno que estamos viviendo ahora
de estos movimientos subterráneos, de la violencia, el narcotráfico, todo esto, es un mundo realmente peligroso, una cosa, y todo esto se esconde, entonces hay que tener cuidado, el profesional tiene que tener cuidado de respetar eso, ¿verdad? Porque de alguna forma estaremos alimentando nuestro propio suicidio de la humanidad. Yo le doy mucha importancia a eso, me parece que forma parte un poco de los códigos de sobrevivencia en el mundo que vendrá, y sobre todo para enfrentar esta gran coexistencia pacífica entre las dos grandes potencias que nos permita vivir y progresar cada uno con sus esfuerzos. Es un tema que va a dominar este panorama por muchos años, y los muchachos jóvenes que van a tener que vivir este periodo van a tener que administrar esa realidad. Ahora, por eso recordar en todo caso, por eso digo una cosa es la realidad económica y otra cosa es la realidad social. Esas cosas que ha habido entre una cosa, muchas veces se privilegia a uno a expensas de la otra. Entonces ahí hay donde no hay reglas universales, el sentido común y el compromiso con las cosas decentes. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por lo que ha compartido con nosotros y por el regalo de tener la historia junto a nosotros. Ahora, me quería atrever a pedirle una reflexión más, y es que mirando el mundo que nos va a tocar, ese mundo disruptivo, ese mundo cambiante, creo que la interdisciplina y la transdisciplina adquieren cada vez más importancia. Y aparte me parece que la universidad tiene en ese sentido un rol realmente determinante, porque la UDELAR cobija, no me atrevo a decir a todas, pero por lo menos una cantidad muy grande de diferentes disciplinas académicas. Entonces, en ese sentido, le quería pedir si puede compartir con nosotros alguna reflexión. Muchas gracias. Para mí el honor es para mí poder estar y poder compartir con ustedes. Yo soy muy, en fin, para mí mi alma mater es esto. Yo no tuve ninguna otra formación formal, esta es la que estuve aquí. Después tengo los honorarios, estas cosas, pero lo real fue mi experiencia aquí en el instituto, y la oportunidad que me dio el instituto de poder dirigir el Plan Nacional de la CIDE fue una experiencia que para mi vida fue quizás una de las experiencias más importantes. De manera que cómo no voy a estar comprometido con la casa. Para nosotros es un privilegio y aparte ustedes fueron como los que nos abrieron el camino en muchísimas cosas, o sea, es en los que nos miramos también, ¿no? Entonces es un honor poder tener con esta facilidad, claridad y con tanta alegría todo lo que nos está transmitiendo. Yo creo que hay desafíos grandes también en todo esto de cómo uno genera confianza, ¿no? Y mantiene los valores que para Uruguay han sido tan valiosos y tan caros y nos han como sostenido en un lugar, ¿no? Y no vemos al otro como distinto y todo esto del componente social como con toda su experiencia enorme de trabajar en tantos organismos que justamente procuraron esto de la inclusión y de ver a todos como parte realmente de la humanidad y bueno, y en un momento que mismo esta disrupción nos ha parado en lugares diferentes, si se quiere, y más complejos, y cómo inventamos modelos de negocios, porque de eso se trata parte de lo nuestro, sin duda que lo ambiental está presente en nuestra mirada y bueno, la tecnología nos trajo cambios relevantes, pero cómo logramos que todos seamos parte, ¿no? Que nadie se quede por el camino. Creo que ese es parte del gran desafío cuando pensamos en lo social también. Muchísimas gracias, de verdad. Acaba de decir el decano, en las áreas en que están trabajando, y la investigación es quizá un punto de contacto más importante del profesional con su alma mater, pues a través del contacto con los trabajos que se hacen en la investigación que uno puede ver la continuidad hacia la profesión. Por eso que yo me parece muy bien que estén ustedes insistiendo en este tema de profundizar la investigación, porque eso es lo que permite el contacto permanente de una profesión que está cambiando en la demanda todos los días y que tiene que adaptarse para sobrevivir. Esa es la verdad. Sí. Bueno, a mí me encantó todo, los 5 puntos de la reflexión, y como me olvido muchas veces, los estaba apuntando. Y una de las cosas que me encantó
fue cuando contestó ante las criptomonedas, no sé, que eso nos muestra la humildad que tenemos que tener, ¿no?, para este mundo cambiante y la incertidumbre en que nos movemos. Y que hay algunas cosas que son como caminos fijos. La educación de los valores no nos podemos desviar, pese a todo lo que venga cambiando. Ese es un punto al que hay que aferrarnos, la investigación también, porque solo así nos adentramos en ver cómo es la realidad que nos rodea y que cambia. Lo imprevisible de lo que va a ser el avance de la tecnología, todo eso nos puede aterrar, ¿no? Nos puede dar mucho miedo. Y ahí están las palabras de Jorge: confianza, confianza. Bueno, confianza es lo que no podríamos perder. Y entonces creo que el camino que nos marca eso de enseñar siempre, pero sobre todo enseñar a aprender, porque no nos queda otro camino, porque todo es imprevisible, y no perder la confianza. Y con respeto y humildad, creo que también nosotros desde el colegio, y los 130 años del colegio, que fue uno de los motores que también ayudó a formar la universidad, la facultad nuestra, creo que es el camino, y muchas gracias, realmente muchas gracias. Como cierre, queremos hacer la entrega de una plaqueta recordatoria a Enrique. La leo: dice: el Consejo de las Facultades Económicas y de Administración agradece al doctor honoris causa de la Universidad de la República, Enrique Valentín, no dice Valentín, está la inicial nada más, Iglesias, por sus aportes fermentales en la celebración de los 90 años de nuestra Casa de Estudios, como un recuerdo de su participación en esta instancia. Así que, Enrique. Con mucho gusto. Me está prometiendo una visita para seguir hablando de futuro. Es un fenómeno.